¿Creías que lo habías visto todo en historias de traición? Espera a escuchar cómo mi marido me dejó sin un céntimo en un hotel de lujo a cientos de kilómetros de casa, pensando que me había destruido. No sabía que acababa de despertar a la única persona capaz de hundirle. La velada en aquel resort de 5 estrellas en el Valle de Arán era el gran gesto de Marcos Serrano para, según él, arreglar nuestro matrimonio. Llevábamos 15 años juntos y la distancia entre nosotros era ya un abismo. Mientras contemplaba las montañas nevadas desde el lujoso restaurante, una pequeña llama de esperanza se encendió en mí. Quizá, solo quizá, podíamos recuperarnos. Fui un momento al servicio, intentando recomponerme y creerme esa fantasía. Al volver a mi sitio, una joven camarera, con una mirada de empatía que me descolocó, se acercó a la mesa, dejó la cuenta del agua y con un movimiento casi imperceptible, deslizó una nota doblada junto a mi plato. La cogí con disimulo, el corazón latiéndome con una premonición terrible. Abrí el papel bajo la mesa y las palabras me golpearon como un puñetazo. Él no es quien crees. Tiene otra familia en Zúrich. Revisa las cuentas de la SIA Fundación Serrano. Hoy, te va a dejar sin nada. Lo siento. El aire se volvió denso, pesado. Levanté la vista y miré a Marcos, mi marido, el hombre con el que había construido una vida. Su sonrisa encantadora de siempre parecía ahora una máscara grotesca. Le puse la nota sobre la mesa sin decir una palabra. Su fachada se desmoronó al instante, y la frialdad en sus ojos me heló la sangre. No hubo negación, ni excusas. Solo un desprecio que nunca antes había visto. Nunca fuiste lo bastante lista para seguirme el ritmo, Elena, soltó con una crueldad afilada. Confirmó la aventura, la segunda familia, y cómo había estado desviando sistemáticamente toda nuestra fortuna, incluyendo la herencia de mis padres, a cuentas imposibles de rastrear. Lo dijo con la misma tranquilidad con la que se pide un café, disfrutando de mi estupor, de mi dolor. Delante de todos, en mitad de aquel restaurante silencioso donde ahora todos nos miraban, sacó su teléfono. Con un par de gestos en la pantalla, canceló mis tarjetas de crédito. Ya estás sola, dijo. Se levantó de la mesa, ajustándose la chaqueta de diseño, y se marchó. Me dejó allí, abandonada sin un céntimo, a cientos de kilómetros de Madrid, con los susurros y las miradas de los demás comensales clavándose en mi espalda. Escucha mi historia hasta el final y dime, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? Porque en ese preciso instante de humillación absoluta, no sentí solo desesperación. Sentí como algo muy antiguo y olvidado despertaba dentro de mí, una rabia fría y precisa que me susurró, que esto no iba a quedar así. Marcos había cometido un error fatal. Antes de ser la señora Serrano, la esposa perfecta del magnate filántropo, yo era Elena Morales. Crecí en un barrio de clase media de Valencia, hija de una bibliotecaria meticulosa y un contable honrado. De ellos no solo heredé la fe en el orden y la integridad, sino también una mente analítica, entrenada para encontrar la verdad oculta en los números. Mi vida no siempre había sido organizar cenas benéficas y elegir la decoración de nuestras mansiones. Antes de Marcos, yo era una estrella en ascenso en el mundo de la auditoría forense. Tenía un don, una habilidad casi sobrenatural para desenmarañar los crímenes financieros más complejos. Mis compañeros me respetaban, mis jefes me valoraban, y estaba a un paso de convertirme en socia de una de las grandes consultoras del país. Luego apareció él, carismático, ambicioso, con promesas de un mundo que yo no conocía. Me enamoré, o creí que lo hacía. Y por él, voluntariamente, me aparté de todo. Canalicé mi intelecto en gestionar nuestro hogar, en criar a nuestra hija Lucía, y en pulir su imagen pública. Abandoné mi carrera pensando que construíamos algo juntos, una verdadera sociedad. Cometí el error de creer en su palabra. Invertí mi considerable herencia, todo lo que mis padres me habían dejado, en su primera empresa. Esa fue la semilla con la que construyó su imperio. Yo fui la arquitecta silenciosa de esa vida perfecta que todos envidiaban. Una vida que, como descubrí en esa gélida noche en los Pirineos, estaba construida sobre una montaña de mentiras. El viaje de vuelta a Madrid fue una pesadilla borrosa. Tuve que pedir dinero prestado a la camarera que me dio la nota para poder pagar un autobús nocturno. Cada kilómetro que me alejaba de aquel hotel era un paso hacia una realidad aún más brutal. Llegué a nuestro lujoso piso en el barrio de Salamanca agotada, humillada, y me encontré con la puerta cerrada. Las cerraduras habían sido cambiadas. Pegados en la madera noble de la puerta, varios avisos de ejecución hipotecaria me gritaban la verdad a la cara. Mi casa ya no era mi casa. Mi vida ya no era mi vida.
Intenté acceder a nuestras cuentas bancarias desde el móvil, pero estaban vacías. Todo, absolutamente todo, había desaparecido. Tuve que llamar a mi hermana, la única persona que sabía que nunca me juzgaría. Me recogió en la calle con lo puesto, y me llevó a su pequeño apartamento. Allí estaba mi hija, Lucía, confundida, asustada, preguntando por su padre. ¿Cómo le explicaba que el hombre que adoraba nos había borrado de su vida de un plumazo? Las consecuencias sociales no tardaron en llegar, y fueron igual de crueles. Los que se hacían llamar nuestros amigos, dejaron de contestar a mis llamadas. El círculo social que tanto me había costado cultivar me dio la espalda, repitiendo como loros la versión que Marcos estaba difundiendo. Elena se había vuelto inestable, una mujer interesada y desequilibrada. Él se encargó de pintarme como la villana en nuestro divorcio. Su abogado me ofreció un acuerdo de risa, una miseria que era más un insulto que una oferta. La humillación se sentía en cada detalle, en cada llamada ignorada, en cada mirada de lástima. Yo, que lo había sido todo en ese mundo, ahora era un fantasma, una anécdota incómoda. El golpe de gracia llegó unas semanas después. Vi su foto en las páginas de sociedad de una revista. Estaba en un evento de caridad de su fundación, sonriente, presentando públicamente a su nueva familia, una refinada mujer europea y sus 2 hijos pequeños. El titular hablaba de su gran corazón. En ese momento, dejé de ser una persona para convertirme en un propósito. Marcos había cometido muchos errores, pero el más grande de todos fue subestimarme. Se olvidó por completo de quién era yo antes de él. Pensó que 15 años de vida doméstica habían atrofiado mi mente. No podía estar más equivocado. Mi recurso oculto no era un contacto influyente ni una cuenta secreta. Era mi propio cerebro. Mi mente, esa que él creía dedicada a listas de la compra y reservas en restaurantes, había estado observando. Durante años, gestionar las finanzas domésticas y los presupuestos de su fundación había sido para mí un juego de niños. Pero ahora, esa mente, alimentada por una furia fría y calculadora, había despertado de su letargo. La habilidad que él pensaba que yo había abandonado era mi mayor ventaja. Conocía sus hábitos financieros, sus manías, sus pequeños descuidos, mejor que nadie. Él creía que me había dejado sin nada, pero me había dejado con el arma más poderosa de todas, el conocimiento íntimo de sus secretos. Decidí que no iba a llorar más. Contacté a la única persona del mi antiguo mundo en la que aún podía confiar, Ana Navarro, mi antigua mentora. Ahora era directora de una consultora de riesgos global, y para mi suerte, nunca se había fiado de Marcos. Cuando le conté lo que había pasado, no vi lástima en sus ojos, sino una oportunidad. Ana me escuchó en silencio, no me ofreció un pañuelo, sino un contrato. Vio en mi situación la ocasión perfecta para corregir lo que ella consideraba un error, mi retirada, y para liberar un talento que el mundo empresarial había perdido. Me ofreció acceso ilimitado a los potentes recursos de su empresa, bajo la más estricta confidencialidad. Acepté sin dudarlo. Al día siguiente, desaparecí de la vida pública. Dejé de ser la exmujer humillada para convertirme en E. Morales, un fantasma en el sistema, una analista trabajando en un caso de alto riesgo. Me instalé en una oficina discreta que Ana me proporcionó. Un espacio anónimo con la tecnología más avanzada a mi disposición. Mi primer objetivo fue rastrear cada euro que Marcos había movido. Fue un trabajo meticuloso, casi obsesivo. Seguí las migas de pan digitales y de papel que había dejado a lo largo de los años. Lo que encontré fue una red mucho más compleja y sucia de lo que jamás hubiera imaginado. Empresas fantasma, paraísos fiscales, transacciones ilegales. Descubrí que su preciada Fundación Serrano, el pilar de su imagen de filántropo, no era más que una gigantesca lavadora de dinero. Cada donación, cada evento benéfico, era una tapadera para ocultar sus verdaderos negocios. Se había enriquecido a costa de la generosidad de otros, y por supuesto, de mi herencia. Mientras más profundizaba, más claro veía el patrón. Marcos era arrogante. Creía que nadie sería capaz de seguirle el rastro, y mucho menos yo. Esa arrogancia era su talón de Aquiles, y yo estaba dispuesta a clavar mi aguja justo ahí. Cada documento que encontraba, cada transferencia sospechosa, era una pieza más en el puzzle de su destrucción. Fue entonces cuando descubrí la pieza clave, la palanca que movería todo su mundo. Su nueva pareja no era una desconocida. Era la hija de Klaus Richter, un banquero suizo de la vieja escuela, un hombre notoriamente implacable y sobre todo, ferozmente protector con el nombre y la fortuna de su familia. Klaus Richter no tenía ni la más remota idea de que el brillante imperio de su nuevo yerno era, en realidad, un castillo de naipes a punto de derrumbarse.
Marcos le había vendido una imagen de éxito y solidez que no se correspondía con la realidad. Y yo tenía en mis manos la prueba irrefutable de todo el fraude. Mi plan tomó forma. No iba a ir directamente a por su dinero. Eso sería demasiado simple y arriesgado. Mi objetivo era más sutil y devastador. Iba a utilizar su propia red de mentiras en su contra. No le atacaría yo. Haría que la única persona a la que temía en el mundo, su nuevo suegro, lo hiciera por mí. La estrategia era un ataque en 3 frentes, silencioso y letal. Primero aislarlo. Empecé a filtrar anónimamente documentos cuidadosamente seleccionados a los principales rivales de Klaus Richter en el sector bancario suizo. Eran solo fragmentos, lo suficiente para exponer pequeñas vulnerabilidades en las operaciones de Marcos, y hacerlo parecer un riesgo financiero, un mal socio. El segundo paso era desestabilizar. Utilizando los algoritmos de análisis de mercado de la empresa de Ana, provoqué micropánicos en sus inversiones más volátiles. Eran fluctuaciones pequeñas, casi imperceptibles, pero le obligaron a mover fondos de forma apresurada, a sacar dinero de sus cuentas más ocultas, exponiendo así su rastro digital a mis ojos. Finalmente, la exposición. Con toda la información recopilada, compilé un dossier. No era una simple colección de datos. Era una obra de arte de la auditoría forense. Un informe hermético, irrefutable, que detallaba cada delito, cada euro desviado, cada mentira. Estaba listo para ser entregado, no a la policía, sino al único juez, cuyo veredicto Marcos realmente temía. En la historia de hoy, descubrirás cómo pasé de ser una esposa humillada, abandonada sin un céntimo en un hotel de lujo, a la arquitecta silenciosa de la caída del hombre que me lo quitó todo. Mi venganza no fue ruidosa, fue un balance de cuentas, preciso y devastador. La velada en aquel resort de 5 estrellas en el Valle de Arán era el gran gesto de Marcos Serrano para, según él, arreglar nuestro matrimonio. Llevábamos 15 años juntos y la distancia entre nosotros era ya un abismo. Mientras contemplaba las montañas nevadas desde el lujoso restaurante, una pequeña llama de esperanza se encendió en mí. Quizá, solo quizá, podíamos recuperarnos. Fui un momento al servicio, intentando recomponerme y creerme esa fantasía. Al volver a mi sitio, una joven camarera, con una mirada de empatía que me descolocó, se acercó a la mesa. Dejó la cuenta del agua, y con un movimiento casi imperceptible, deslizó una nota doblada junto a mi plato. La cogí con disimulo, el corazón latiéndome con una premonición terrible. Abrí el papel bajo la mesa y las palabras me golpearon como un puñetazo. Él no es quien crees. Tiene otra familia en Zúrich. Revisa las cuentas de la Fundación Serrano, te va a dejar sin nada, lo siento. El aire se volvió denso, pesado. Levanté la vista, y miré a Marcos, mi marido. El hombre con el que había construido una vida. Su sonrisa encantadora de siempre parecía ahora, una máscara grotesca. Le puse la nota sobre la mesa sin decir una palabra. Su fachada se desmoronó al instante, y la frialdad en sus ojos me heló la sangre. No hubo negación, ni excusas. Solo un desprecio que nunca antes había visto. Nunca fuiste lo bastante lista para seguirme el ritmo, Elena, soltó con una crueldad afilada. Confirmó la aventura, la segunda familia, y cómo había estado desviando sistemáticamente toda nuestra fortuna, incluyendo la herencia de mis padres, a cuentas imposibles de rastrear. Lo dijo con la misma tranquilidad con la que se pide un café, disfrutando de mi estupor, de mi dolor. Delante de todos, en mitad de aquel restaurante silencioso donde ahora todos nos miraban, sacó su teléfono. Con un par de gestos en la pantalla, canceló mis tarjetas de crédito. Ya estás sola, dijo. Se levantó de la mesa ajustándose la chaqueta de diseño, y se marchó. Me dejó allí, abandonada, sin un céntimo, a cientos de kilómetros de Madrid, con los susurros y las miradas de los demás comensales clavándose en mi espalda. Escucha mi historia hasta el final, y dime, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? Porque en ese preciso instante de humillación absoluta, no sentí solo desesperación. Sentí como algo muy antiguo y olvidado despertaba dentro de mí. Una rabia fría y precisa que me susurró que esto no iba a quedar así. Marcos había cometido un error fatal. Antes de ser la señora Serrano, la esposa perfecta del magnate filántropo, yo era Elena Morales. Crecí en un barrio de clase media de Valencia, hija de una bibliotecaria meticulosa y un contable honrado. De ellos no solo heredé la fe en el orden y la integridad, sino también una mente analítica, entrenada para encontrar la verdad oculta en los números. Mi vida no siempre había sido organizar cenas benéficas y elegir la decoración de nuestras mansiones.
Antes de Marcos, yo era una estrella en ascenso en el mundo de la auditoría forense. Tenía un don, una habilidad casi sobrenatural, para desenmarañar los crímenes financieros más complejos. Mis compañeros me respetaban, mis jefes me valoraban, y estaba a un paso de convertirme en socia de una de las grandes consultoras del país. Luego apareció él, carismático, ambicioso, con promesas de un mundo que yo no conocía, me enamoré, o creí que lo hacía. Y por él, voluntariamente, me aparté de todo. Canalicé mi intelecto en gestionar nuestro hogar, en criar a nuestra hija, Lucía, y en pulir su imagen pública. Abandoné mi carrera pensando que construíamos algo juntos, una verdadera sociedad. Cometí el error de creer en su palabra. Invertí mi considerable herencia, todo lo que mis padres me habían dejado, en su primera empresa. Esa fue la semilla con la que construyó su imperio. Yo fui la arquitecta silenciosa de esa vida perfecta que todos envidiaban, una vida que, como descubrí en esa gélida noche en los Pirineos, estaba construida sobre una montaña de mentiras. El viaje de vuelta a Madrid fue una pesadilla borrosa. Tuve que pedir dinero prestado a la camarera que me dio la nota para poder pagar un autobús nocturno. Cada kilómetro que me alejaba de aquel hotel era un paso hacia una realidad aún más brutal. Llegué a nuestro lujoso piso en el barrio de Salamanca agotada, humillada, y me encontré con la puerta cerrada. Las cerraduras habían sido cambiadas. Pegados en la madera noble de la puerta, varios avisos de ejecución hipotecaria me gritaban la verdad a la cara. Mi casa ya no era mi casa. Mi vida ya no era mi vida. Intenté acceder a nuestras cuentas bancarias desde el móvil, pero estaban vacías. Todo, absolutamente todo, había desaparecido. Tuve que llamar a mi hermana, la única persona que sabía que nunca me juzgaría. Me recogió en la calle, con lo puesto, y me llevó a su pequeño apartamento. Allí estaba mi hija, Lucía, confundida, asustada, preguntando por su padre. ¿Cómo le explicaba que el hombre que adoraba nos había borrado de su vida de un plumazo? Las consecuencias sociales no tardaron en llegar, y fueron igual de crueles. Los que se hacían llamar nuestros amigos dejaron de contestar a mis llamadas. El círculo social que tanto me había costado cultivar me dio la espalda, repitiendo como loros la versión que Marcos estaba difundiendo. Elena se había vuelto inestable, una mujer interesada y desequilibrada. Él se encargó de pintarme como la villana en nuestro divorcio. Su abogado me ofreció un acuerdo de risa, una miseria que era más un insulto que una oferta. La humillación se sentía en cada detalle, en cada llamada ignorada, en cada mirada de lástima. Yo, que lo había sido todo en ese mundo, ahora era un fantasma, una anécdota incómoda. El golpe de gracia llegó unas semanas después. Vi su foto en las páginas de sociedad de una revista. Estaba en un evento de caridad de su fundación, sonriente, presentando públicamente a su nueva familia, una refinada mujer europea y sus 2 hijos pequeños. El titular hablaba de su gran corazón. En ese momento, dejé de ser una persona para convertirme en un propósito. Marcos había cometido muchos errores, pero el más grande de todos fue subestimarme. Se olvidó por completo de quién era yo antes de él. Pensó que 15 años de vida doméstica habían atrofiado mi mente. No podía estar más equivocado. Mi recurso oculto no era un contacto influyente ni una cuenta secreta. Era mi propio cerebro. Mi mente, esa que él creía dedicada a listas de la compra y reservas en restaurantes, había estado observando. Durante años, gestionar las finanzas domésticas y los presupuestos de su fundación había sido para mí un juego de niños. Pero ahora, esa mente, alimentada por una furia fría y calculadora, había despertado de su letargo. La habilidad que él pensaba que yo había abandonado era mi mayor ventaja. Conocía sus hábitos financieros, sus manías, sus pequeños descuidos, mejor que nadie. Él creía que me había dejado sin nada, pero me había dejado con el arma más poderosa de todas, el conocimiento íntimo de sus secretos. Decidí que no iba a llorar más. Contacté a la única persona de mi antiguo mundo en la que aún podía confiar, Ana Navarro, mi antigua mentora. Ahora era directora de una consultora de riesgos global, y para mi suerte, nunca se había fiado de Marcos. Cuando le conté lo que había pasado, no vi lástima en sus ojos, sino una oportunidad. Ana me escuchó en silencio. No me ofreció un pañuelo, sino un contrato. Vio en mi situación la ocasión perfecta para corregir lo que ella consideraba un error. Mi retirada, y para liberar un talento que el mundo empresarial había perdido. Me ofreció acceso ilimitado a los potentes recursos de su empresa, bajo la más estricta confidencialidad. Acepté sin dudarlo. Al día siguiente desaparecí de la vida pública.
Dejé de ser la exmujer humillada para convertirme en E. Morales, un fantasma en el sistema, una analista trabajando en un caso de alto riesgo. Me instalé en una oficina discreta que Ana me proporcionó, un espacio anónimo con la tecnología más avanzada a mi disposición. Mi primer objetivo fue rastrear cada euro que Marcos había movido. Fue un trabajo meticuloso, casi obsesivo. Seguí las migas de pan digitales y de papel que había dejado a lo largo de los años. Lo que encontré fue una red mucho más compleja y sucia de lo que jamás hubiera imaginado. Empresas fantasma, paraísos fiscales, transacciones ilegales. Descubrí que su preciada Fundación Serrano, el pilar de su imagen de filántropo, no era más que una gigantesca lavadora de dinero. Cada donación, cada evento benéfico, era una tapadera para ocultar sus verdaderos negocios. Se había enriquecido a costa de la generosidad de otros, y por supuesto de mi herencia. Mientras más profundizaba, más claro veía el patrón. Marcos era arrogante. Creía que nadie sería capaz de seguirle el rastro, y mucho menos yo. Esa arrogancia era su talón de Aquiles, y yo estaba dispuesta a clavar mi aguja justo ahí. Cada documento que encontraba, cada transferencia sospechosa, era una pieza más en el puzzle de su destrucción. Fue entonces cuando descubrí la pieza clave, la palanca que movería todo su mundo. Su nueva pareja no era una desconocida, era la hija de Klaus Richter, un banquero suizo de la vieja escuela, un hombre notoriamente implacable, y sobre todo, ferozmente protector con el nombre y la fortuna de su familia. Klaus Richter no tenía ni la más remota idea de que el brillante imperio de su nuevo yerno era, en realidad, un castillo de naipes, a punto de derrumbarse. Marcos le había vendido una imagen de éxito y solidez que no se correspondía con la realidad. Y yo tenía en mis manos la prueba irrefutable de todo el fraude. Mi plan tomó forma. No iba a ir directamente a por su dinero, eso sería demasiado simple y arriesgado. Mi objetivo era más sutil y devastador. Iba a utilizar su propia red de mentiras en su contra. No le atacaría yo. Haría que la única persona a la que temía en el mundo, su nuevo suegro, lo hiciera por mí. La estrategia era un ataque en 3 frentes, silencioso y letal. Primero, aislarlo. Empecé a filtrar anónimamente documentos cuidadosamente seleccionados a los principales rivales de Klaus Richter en el sector bancario suizo. Eran solo fragmentos, lo suficiente para exponer pequeñas vulnerabilidades en las operaciones de Marcos y hacerlo parecer un riesgo financiero, un mal socio. El segundo paso era desestabilizar. Utilizando los algoritmos de análisis de mercado de la empresa de Ana, provoqué micropánicos en sus inversiones más volátiles. Eran fluctuaciones pequeñas, casi imperceptibles, pero le obligaron a mover fondos de forma apresurada, a sacar dinero de sus cuentas más ocultas, exponiendo así su rastro digital a mis ojos. Finalmente la exposición. Con toda la información recopilada, compilé un dossier. No era una simple colección de datos, era una obra de arte de la auditoría forense. Un informe hermético, irrefutable, que detallaba cada delito, cada euro desviado, cada mentira. Estaba listo para ser entregado, no a la policía, sino al único juez cuyo veredicto Marcos realmente temía. Escucha mi historia hasta el final, y dime, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? Porque lo que empezó como un intento de salvar mi matrimonio en un lujoso hotel de los Pirineos, se convirtió en la noche que me lo arrebataron todo. La velada era perfecta, casi de película. Marcos, mi marido durante 15 años, había reservado en el restaurante más exclusivo del Valle de Arán. Había una chimenea, vistas a las montañas nevadas, y por un instante, me permití creer que podíamos arreglarlo. Fui un momento al servicio, y al volver, una joven camarera, me entregó una nota doblada con una mirada de pura compasión. La abrí bajo la mesa, y sentí como el suelo desaparecía bajo mis pies. Tiene otra familia en Zúrich, te va a dejar sin nada. Revisa las cuentas de la Fundación Serrano. Levanté la vista, y el hombre al que amaba ya no estaba allí. En su lugar había un extraño con una sonrisa, que ahora me parecía una mueca cruel. Deslicé el papel sobre el mantel blanco sin decir nada. Su fachada de marido encantador se hizo añicos en un segundo. No lo negó. No hubo disculpas. Solo un desprecio helado que nunca había visto en sus ojos. Nunca fuiste lo bastante lista para seguirme el ritmo, Elena, dijo, con la misma calma con la que se pide el postre. Confirmó la doble vida, la otra mujer, los otros hijos, y cómo había desviado hasta el último céntimo de nuestro patrimonio, incluida la herencia de mis padres, a un laberinto de cuentas en paraísos fiscales. La humillación final fue un espectáculo público. Delante de los otros comensales, que ahora nos miraban sin disimulo, sacó su móvil.
Con un par de toques en la pantalla, canceló mis tarjetas de crédito, mi único vínculo con el mundo que conocía. Ya estás sola, sentenció. Se levantó, se ajustó la chaqueta de diseño como si nada hubiera pasado, y se marchó del restaurante, dejándome allí, abandonada, sin dinero, y a cientos de kilómetros de casa. En ese silencio ensordecedor, mientras sentía las miradas clavadas en mi nuca, algo dentro de mí se rompió. Pero no fue mi espíritu. Fue el dique que contenía una furia fría y calculadora que no sabía que poseía. Aquello no era un final. Era una declaración de guerra. Mi historia no empezó en aquel hotel de los Pirineos. Empezó mucho antes. En un piso modesto de Valencia, con el olor a libros viejos de mi madre, y el sonido constante de la calculadora de mi padre. Él era contable, ella bibliotecaria. De ellos aprendí que todo en la vida tiene un orden, un lugar, y que la verdad, como un número mal colocado en un balance, siempre acaba saliendo a la luz, si sabes dónde buscar. No teníamos lujos, pero teníamos principios, y yo creía que eso era el mejor patrimonio que se podía heredar. En la universidad descubrí mi don. Mientras mis compañeros se perdían en teorías abstractas, yo me sentía en casa entre hojas de cálculo y balances de cuentas. La auditoría forense no era un trabajo para mí, era como resolver el rompecabezas más fascinante del mundo. Había una belleza casi poética en seguir el rastro del dinero, en encontrar la mentira oculta en una columna de cifras. Me convertí en la mejor, no por ambición, sino porque me apasionaba poner orden en el caos que otros creaban. Recuerdo un caso en particular, una constructora que desviaba fondos a través de una red de microempresas ficticias. Todos se habían rendido. Pasé 3 semanas sin apenas dormir, viviendo a base de café y la adrenalina de estar cerca de la verdad. Fue un detalle minúsculo, un error de céntimos que se repetía en un patrón, lo que me llevó a destaparlo todo. Aquel día, al ver la cara de alivio de los trabajadores que iban a recuperar su dinero, sentí que mi trabajo tenía un propósito real. Y entonces apareció Marcos. No entró en mi vida, la arrasó. Era un torbellino de carisma, con planes tan grandes que hacían que mi mundo de números pareciera pequeño y gris. Me habló de construir un imperio, no para él, sino para nosotros. Me vendió un sueño, de un futuro compartido, de una sociedad donde su visión y mi intelecto crearían algo imparable. Y yo, la mujer que desconfiaba de cada cifra, me tragué su historia sin pedir ni un solo extracto. La decisión de dejar mi carrera fue la más difícil de mi vida. Estaba a un paso de ser socia en la firma, tenía un futuro brillante por delante. Pero miraba a nuestra hija, Lucía, y escuchaba las promesas de Marcos, y me convencí de que estaba eligiendo un bien mayor. Creí, de verdad que lo creí, que estaba cambiando un tipo de éxito por otro. Que construir una familia y apoyar el sueño del hombre que amaba, era un legado tan válido como cualquier otro. El dinero de mis padres, la herencia que me habían dejado con tanto esfuerzo, se lo di sin dudar, fue el capital semilla de su primera empresa. Vi cómo lo multiplicaba, cómo convertía aquella inversión en la primera piedra de su fortuna, me sentía orgullosa, como si cada éxito suyo fuera también mío. Fui la arquitecta silenciosa de su ascenso, la que organizaba su vida para que él solo tuviera que preocuparse de brillar. Mi mente analítica no se apagó, solo cambió de objetivo. En lugar de desenmascarar fraudes, me dediqué a optimizar nuestra vida. Gestionaba 3 casas, un equipo de personal, la agenda social más exigente de Madrid, y los presupuestos de su fundación benéfica. Lo hacía todo con la misma meticulosidad con la que antes auditaba a una empresa del IBEX 35. Él lo llamaba ocuparse de las cosas de casa. Yo sabía que estaba dirigiendo una pequeña corporación. Aún recuerdo las noches en vela, trabajando juntos en el discurso de presentación de la Fundación Serrano. Él ponía las palabras grandilocuentes, y yo me aseguraba de que las cifras que presentaba fueran creíbles, de que cada proyecto pareciera sólido. Me sentía su socia, su mano derecha. No tenía ni idea de que, en realidad, solo le estaba ayudando a construir una fachada más sólida para ocultar sus mentiras. Poco a poco, sin darme cuenta, mi mundo se fue encogiendo hasta caber en los límites de su vida. Mis antiguos colegas dejaron de llamar. Mis logros se convirtieron en anécdotas lejanas que contaba en cenas con gente a la que no le importaba. Me convertí en la mujer de, un accesorio brillante para un hombre importante. La Elena Morales, que resolvía crímenes financieros, se había quedado dormida en algún lugar del camino. Y por todo eso, por la chica de Valencia que creía en la honestidad, por la profesional brillante que lo dejó todo, por la mujer que invirtió su herencia y su alma en un proyecto que creía común. Por Teco, todo eso, lo que me hizo, no fue solo una traición. Fue la aniquilación de cada una de las vidas que había vivido.
Él no solo me quitó el dinero, me quitó mi propia historia, y no sabía que, al hacerlo, me había devuelto a la única persona capaz de escribir el final de la suya. El viaje de vuelta a Madrid, en aquel autobús nocturno, fue la antesala del infierno. Cada parada, cada luz de neón en la carretera, me recordaba que ya no tenía un hogar al que volver. Aferraba los pocos euros que me había prestado aquella camarera, sintiendo el frío de la ventanilla como si se me metiera en los huesos. El lujo del resort parecía un sueño lejano, una vida que le había pertenecido a otra persona. Yo era solo una mujer con la ropa de una cena cara y el alma rota, huyendo de los escombros de mi propia existencia. Llegué a nuestro piso en el barrio de Salamanca al amanecer, agotada y temblando. La llave no giró en la cerradura. Mi corazón se detuvo. Pegados en la madera noble de la puerta, varios papeles oficiales con sellos rojos me gritaban la verdad. Avisos de ejecución hipotecaria. Había cambiado las cerraduras. Me había echado de mi propia casa. Me senté en el felpudo, en el rellano impoluto de aquel edificio señorial, y comprendí que ni siquiera las paredes me pertenecían ya. Con los dedos torpes, saqué el móvil e intenté acceder a la banca online. Cuenta tras cuenta, el mismo resultado. Saldo 0. 0. Una cifra redonda y perfecta que representaba el vacío absoluto en el que me había sumergido. Había vaciado hasta la cuenta de ahorro que abrí para los estudios de Lucía. No había dejado ni las migajas. Fue una aniquilación financiera, ejecutada con la precisión de un cirujano, y la crueldad de un verdugo. Tuve que hacer la llamada que más me humillaba en el mundo. Marqué el número de mi hermana, Marta. Apenas pude articular palabra. Ella no hizo preguntas. Solo me dijo: «Dime dónde estás, voy a por ti». Cuando llegó y me vio allí, sentada en el suelo, hecha un ovillo, su rostro fue una mezcla de horror y furia. Me levantó, me abrazó, y me metió en su coche, como si recogiera a un herido de un campo de batalla. Su pequeño apartamento en Chamberí se convirtió en mi refugio y mi prisión. Allí estaba mi hija, Lucía, con los ojos llenos de una confusión que me partía el alma. «¿Dónde está papá? ¿Por qué estamos aquí?», preguntaba. ¿Cómo le explicaba que el héroe de su vida, el padre que la adoraba, nos había borrado de su existencia, con un par de clics en un teléfono? Cada pregunta suya era una nueva puñalada en una herida que no dejaba de sangrar. Los primeros días fueron un borrón de vergüenza y trámites inútiles. No tenía ropa, ni dinero, ni documentos. Era una indigente con un bolso de marca. Me sentía como una intrusa en la vida de mi hermana, una carga que había aterrizado de repente. Por las noches, cuando todos dormían, me quedaba en el sofá mirando al techo, repasando cada detalle, cada señal que había ignorado durante 15 años. La estupidez era un veneno que me consumía por dentro. Pronto descubrí que Marcos no solo me había robado el dinero, sino también mi reputación. Las llamadas a las que se suponía que eran mis amigas, empezaron a quedarse sin respuesta. Primero eran excusas vagas: «Estoy en una reunión, te llamo luego». Pero el luego nunca llegaba. El silencio de mi círculo social era más ruidoso y doloroso que cualquier insulto. Me habían aislado. La narrativa que él estaba construyendo no tardó en llegar a mis oídos a través de terceros. Elena se había vuelto inestable. Elena tenía problemas. Elena era una mujer interesada que le exigía un nivel de vida imposible. Amigos comunes, gente con la que habíamos compartido cenas y vacaciones, ahora repetían su versión como si fuera un evangelio. Él era la víctima, yo, la desequilibrada. La humillación más grande ocurrió en el supermercado del barrio de mi hermana. Me encontré con Beatriz, una de las madres del antiguo colegio de Lucía. Su mirada pasó del reconocimiento a una lástima condescendiente. «Elena, qué sorpresa, he oído lo vuestro. Si necesitas algo, no sé, hablar con algún profesional», dijo, bajando la voz como si yo fuera una enferma contagiosa. Quise gritarle, pero solo pude asentir y huir por el pasillo de las conservas. El abogado que me recomendó una antigua compañera de la universidad fue brutalmente honesto. «Elena, lo ha preparado durante años. Todo está a nombre de sociedades pantalla en paraísos fiscales. Legalmente, aquí no hay casi nada a tu nombre». Unos días después, llegó la oferta de divorcio de su bufete de abogados. Una pensión miserable para Lucía y para mí una cantidad que era un insulto, una última patada para asegurarse de que me quedaba en el suelo. Ver el efecto de todo aquello en mi hija fue lo que casi me destruye por completo. Lucía empezó a encerrarse en sí misma, a contestarme mal. Se sentía arrancada de su vida, de sus amigos, de su casa. Y una parte de ella me culpaba a mí.
Marcos la llamaba a escondidas para contarle su versión edulcorada, para prometerle que pronto todo volvería a la normalidad, dejándome a mí como la única responsable del caos y el dolor. La soledad era un ente físico que se sentaba a mi lado en el sofá por las noches. El apartamento de mi hermana, aunque lleno del amor y el apoyo que ella me daba, se sentía asfixiante. Había perdido mi identidad. Ya no era la señora Serrano, ni la brillante auditora que fui. Era un fracaso, una anécdota de sobremesa para la gente que antes me adulaba. Un fantasma que vagaba por una vida que no reconocía. Una noche, incapaz de dormir, recordé una conversación de hacía años. Le había advertido sobre un socio. Le presenté un análisis detallado que mostraba inconsistencias en sus cuentas. Él se rió. Deja los números para los profesionales, cariño. Tú encárgate de que el vino de la cena sea el correcto, me dijo. En ese momento me sentí humillada. Ahora, recordándolo, sentí una chispa de la vieja rabia. La de la profesional a la que nadie subestimaba. El golpe de gracia, el que transformó mi dolor en algo mucho más afilado y peligroso, llegó en forma de papel couché. Mi hermana dejó una revista de sociedad sobre la mesa de la cocina, abierta por una página. Allí estaba él, sonriente, radiante, en la gala benéfica anual de su fundación. A su lado, una mujer elegante y dos niños rubios pequeños. Mi reemplazo, nuestra reemplazo. La foto era perfecta. Él, con su esmoquín impecable, posando como el gran filántropo. Ella, con una elegancia discreta y cara. Los niños, adorables. El titular lo coronaba todo. Marcos Serrano y su familia, un ejemplo de compromiso y generosidad. Leí esas palabras y sentí como la tristeza se evaporaba, dejando paso a un frío glacial. Era una farsa tan bien construida que el mundo entero se la había creído. En ese preciso instante, dejé de llorar. La humillación había llegado a un punto tan profundo que ya no podía herirme más. Fue como tocar fondo en una piscina helada. Ya no había más abajo a donde caer. Solo quedaba una dirección posible, arriba. Y para subir, primero tenía que hundirlo a él en el fango que había creado para mí. Él no me había abandonado, había intentado borrarme. Convertirme en un error de cálculo en su contabilidad perfecta. Una nota a pie de página en la historia de su éxito. Pensó que, sin dinero ni estatus, yo simplemente me desvanecería. Creyó que la mujer a la que había moldeado durante 15 años, ya no recordaba cómo ser la mujer que era antes de él. Fue su mayor error. Porque al quitarme todo lo que él creía que me definía, la casa, los amigos, el apellido, me había devuelto lo único que realmente importaba, a mí misma. La Elena Morales que no necesitaba a nadie para validar su inteligencia, la que encontraba la verdad en el desorden, la que sabía que cada imperio, por muy grande que sea, siempre tiene una grieta. Miré la foto de mi hija durmiendo en la cama plegable que le habían puesto en el salón. Su respiración tranquila era el único sonido en el silencio del apartamento. Por ella, y por la mujer que yo había sido, no podía permitir que él ganara. Esto ya no era una cuestión de dinero o de orgullo, era una cuestión de justicia, un balance que tenía que ser cuadrado. Con una calma que no había sentido en meses, busqué en los contactos de mi viejo móvil, el que guardaba en una caja. El polvo de la pantalla no ocultaba el nombre, Ana Navarro. Mi antigua jefa, mi mentora. La mujer que una vez me dijo que mi mente era un arma demasiado valiosa para dejarla criando malvas. Marqué su número. La venganza no iba a ser un acto de pasión sino un ajuste de cuentas, y yo era la mejor auditora que Marcos Serrano había conocido jamás. Marcos había cometido muchos errores, pero el más grande de todos fue subestimarme. Se olvidó por completo de quién era yo antes de él. Pensó que 15 años de vida doméstica habían atrofiado mi mente, que la mujer que desentrañaba fraudes millonarios se había disuelto entre listas de la compra y reservas en restaurantes. No podía estar más equivocado, mi recurso oculto no era un contacto influyente ni una cuenta secreta en las Caimán. Era mi propio cerebro, y él acababa de despertarlo de su letargo. Mi mente, esa que él creía dedicada a organizar cenas benéficas y elegir colegios, había estado observando. Durante años, gestionar las finanzas de 3 casas, un equipo de personal, y los presupuestos de su fundación había sido para mí un juego de niños, un simple ejercicio de mantenimiento. Pero ahora, esa misma mente, alimentada por una furia fría y calculadora, volvía a su estado natural. La auditora forense que llevaba dentro no había muerto, solo estaba hibernando, esperando el caso de su vida. La habilidad que él pensaba que yo había abandonado era mi mayor ventaja.
Conocía sus hábitos financieros, sus manías, sus pequeños descuidos y su arrogancia mejor que nadie en el mundo. Él creía que me había dejado sin nada, pero me había dejado con el arma más poderosa de todas. El conocimiento íntimo de sus secretos, la llave maestra para acceder a cada rincón oscuro de su imperio de mentiras. Creí haberme quitado las armas, sin darse cuenta de que el arma era yo. Decidí que no iba a llorar más. La tristeza se había transformado en un propósito claro y afilado como un bisturí. Con esa nueva determinación, busqué en la agenda de mi viejo teléfono, el que guardaba en una caja con recuerdos de mi otra vida. Allí estaba el nombre, Ana Navarro, mi antigua mentora, la mujer que me enseñó todo lo que sabía. Ahora era directora de una consultora de riesgos global, y para mi suerte, nunca se había fiado ni un pelo de Marcos. Cuando le conté lo que había pasado, sentada en su despacho con vistas a toda la Castellana, no vi lástima en sus ojos. Vi una chispa de reconocimiento, casi de satisfacción. Ana no me ofreció un pañuelo, sino un contrato. Vio en mi situación la ocasión perfecta para corregir lo que ella siempre consideró un error garrafal, mi retirada, y para liberar un talento que el mundo empresarial había perdido injustamente. Para ella, esto no era una venganza personal, era un caso de alto riesgo. Marcos Serrano es un fraude andante, Elena, siempre lo supe, me dijo con su habitual franqueza. El problema es que es un fraude muy bien construido. Para derribarlo, no necesitas un abogado, necesitas una arquitecta que conozca los cimientos. Me ofreció acceso ilimitado a los potentes recursos de su empresa, software de análisis de datos, expertos en ciberseguridad y cobertura legal. Todo bajo la más estricta confidencialidad. Mi guerra personal se convertiría en su proyecto Serrano. Acepté sin dudarlo un solo segundo. Al día siguiente, desaparecí de la vida pública. Dejé de ser la exmujer humillada para convertirme en E. Morales, un fantasma en el sistema, una analista externa trabajando en un caso de alto riesgo para la firma de Ana. Me instalé en una oficina discreta que me proporcionó un espacio anónimo en un edificio sin logotipos, con la tecnología más avanzada a mi entera disposición. Era mi nuevo cuartel general. Marcos pensó que me había desterrado al pequeño apartamento de mi hermana, ahogada en deudas y vergüenza. No tenía ni la más remota idea de que, mientras él brindaba en galas benéficas, yo estaba sentada frente a 3 monitores, con acceso a bases de datos internacionales, y con el respaldo de una de las consultoras más poderosas del mundo. Subestimó mi capacidad para contraatacar, porque nunca entendió que mi poder no residía en su dinero, sino en mi intelecto. Él me había enseñado a moverme en su mundo de lujo y apariencias. Pero yo venía de un mundo mucho más real y peligroso, el de los números que no mienten. Creía que yo solo sabía organizar una fiesta, pero se olvidó de que mi verdadera especialidad era analizar hasta el último detalle de la contabilidad de una fiesta para encontrar al ladrón que se llevaba el dinero. Y el ladrón en este caso era él. El juego había cambiado de tablero. Ya no se jugaba en los salones de la alta sociedad, sino en los servidores de paraísos fiscales y en las juntas directivas de bancos suizos. Era mi terreno, no el suyo. Marcos me había dejado sin nada, pero sin saberlo me había devuelto todo. Me había devuelto mi nombre, mi profesión y, lo más importante, un objetivo. La partida de ajedrez acababa de empezar, y él ni siquiera sabía que era el rey en mi tablero. La noche de la gala anual de la Fundación Serrano era el escenario perfecto, la cumbre de su hipocresía. Mientras Marcos se preparaba para subir al escenario y hablar de integridad y valores familiares, yo estaba en el salón del pequeño piso de mi hermana, con un portátil sobre las rodillas. Tenía acceso a una retransmisión en directo del evento, un audio nítido y varias cámaras discretas gracias al equipo de Ana. No necesitaba estar allí para presenciar su caída. De hecho, mi ausencia era parte del plan. Él brillaría bajo los focos por última vez, sin saber que yo, desde la sombra, estaba a punto de apagarle la luz para siempre. Esperé al momento exacto. Justo cuando empezó su discurso, con esa voz engolada y llena de falsa humildad, hablando de construir un legado para nuestros hijos, seleccioné el archivo. El dossier. Mi obra maestra. Un único documento encriptado que contenía cada prueba, cada transferencia, cada mentira, el destinatario, un número seguro perteneciente a Klaus Richter. Con el pulso firme, sin un ápice de duda pulsé, enviar. Fue un simple clic, un gesto silencioso que contenía el peso de meses de trabajo y el eco de una vida destrozada. El misil digital ya estaba en el aire, directo a su objetivo. A través de la pantalla, vi cómo vibraba el móvil de Klaus Richter, en la primera fila.
Vi su ceño fruncirse ligeramente al leer el remitente anónimo. Y luego, vi el cambio. Su rostro, antes una máscara de orgullo paternal, se fue transformando en una gélida furia, a medida que sus ojos recorrían el resumen del dossier en la pantalla. No dijo nada. No hizo una escena. Simplemente se levantó, con una calma aterradora, y abandonó la sala seguido por sus guardaespaldas. Aquel abandono público y silencioso fue más devastador que cualquier grito. Era el veredicto de un juez implacable. El juego había terminado. A la mañana siguiente no hicieron falta las páginas de Sociedad para contar la historia, sino las de Economía y Sucesos. El Imperio Serrano se desmorona. Investigación por fraude fiscal y blanqueo de capitales. Los activos de Marcos fueron congelados, sus empresas intervenidas, sus socios le dieron la espalda. Su nueva familia, liderada por un Klaus Richter que no perdona la deshonra, desapareció de su vida tan rápido como había llegado. Y su antigua familia, la que él había borrado, ya no estaba allí para recoger los pedazos. Perdió el dinero, la reputación, y el futuro. Una aniquilación total, precisa y proporcional. Yo no celebré. Esa noche, mientras las noticias ardían, yo estaba sentada a la mesa de la cocina, ayudando a Lucía con un problema de matemáticas. Me llegó una alerta al móvil con el titular de su detención. La leí, sentí una extraña y tranquila sensación de cierre, y la borré. Encendí mi portátil, abrí la página de mi nuevo banco y miré el saldo. No era una fortuna, pero era mío, ganado con mi trabajo en el Proyecto Serrano. Abrí un nuevo correo electrónico, dirigido a Ana. Solo escribí 3 palabras antes de pulsar, enviar. El balance está cuadrado.